Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumaracos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto al espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumaracos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu amor, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo vivir, lo que debo hacer para procurar la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Oh Jesús, toda mi confianza está puesta en ti.
Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy con el Padre Eudis Medina. Si es primera vez que escuchas nuestra reflexión, te invito a suscribirte en nuestro canal Padre Eudis Medina, activar la campanita de las notificaciones para que todos los días puedas recibir la reflexión del Evangelio de hoy. Bien, queridos hermanos, en el Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar, vemos a Jesús que bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cada vez que Cristo subía a la montaña, subía a orar. Nos enseña el Maestro que antes de realizar cualquier tipo de actividad en nuestra vida cotidiana, lo primero que tenemos que hacer es orar. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración? ¿Cuántas veces somos pereza para orar? ¿Cuántas veces nos cuesta orar? ¿Cuántas veces nos cuesta sacar tiempo para la oración? Tenemos tiempo para tantas cosas, pero muchas veces no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para decirle al Señor y darle gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y fíjense cómo vemos a un Jesús que deja a sus discípulos y Él sube al monte, sube a la montaña. Cada vez que Cristo sube a la montaña, subía a orar. Subía a estar en oración, en comunión con el Padre, para enseñarnos a nosotros que la verdadera oración se hace en el silencio tanto exterior como el silencio interior. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo y cómo oramos cada uno de nosotros? Luego dice que bajó a donde estaban sus discípulos y vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Es decir, algunos escribas estaban discutiendo con los discípulos de Jesús porque no fueron capaces de expulsar un demonio. Todavía les hacía falta mucha fe. Todavía les hacía falta aprender del Maestro. Por eso vemos que al final del Evangelio, los discípulos se acercan al Señor y le preguntan, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos sacar este demonio? Y Jesús le dice, porque hay cierta clase de demonios que solo salen a fuerza de oración y de ayuno. Y fíjense, Jesús sube al monte, no sabemos cuánto tiempo había estado en el monte, en la montaña, pero me imagino que el tiempo suficiente para hacer ayuno y oración, para poder enfrentar al demonio. ¿Cuántas veces nosotros vamos a enfrentar al demonio en la ligereza de nuestra vida? No hacemos ni oración, no hacemos ayuno, no vamos a misa, no leemos la palabra de Dios, simplemente porque creemos que decimos Señor, Señor, vamos a expulsar un demonio. No, Señor, recuerden lo que dice el Señor en su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no crea que por solo decir Señor va a salir un demonio. No fueron capaces ni siquiera de hacerlo los discípulos que estaban aprendiendo del mismo Cristo, que estaban aprendiendo del mismo Maestro. Y fíjense cómo los escribas, la gente hipócrita, recuerden que los escribas, los fariseos, era la gente hipócrita, la gente que se creía que ellos tenían a Dios agarrado de la chiva, que ellos creían que eran lo más importante, que se creían superiores a los demás y estaban discutiendo con los discípulos. Y ahí es donde entra el Maestro, ahí es donde entra Jesús, ese gran Maestro, ese gran Señor, a enseñarles, primero a los escribas, para decirle a los escribas que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene todo poder y toda autoridad. Y segundo, para enseñarle a sus discípulos que cuando vayan a expulsar un demonio, lo primero que tienen que hacer es colocarse en ayuno y en oración. ¿Cuántas veces dejamos que nos gobiernen los demonios en nuestra vida? Fíjese, Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esta persona está así? Y Él le dice, desde niño. Este demonio lo tiene desde niño. A veces lo tira al agua, a veces lo tira al fuego para acabar con él. ¿Cuántas veces de la misma manera tenemos demonios en nuestras vidas que nos gobiernan? Y hay gente que dice que no tienen demonios. Sí, claro que sí tenemos demonios. La pereza, por ejemplo, ese es un demonio. ¿Cuántas veces nos dejamos ganar por la pereza?
La envidia también es un demonio. Las malas palabras, eso también son demonios que gobiernan nuestra vida. El hablar mal de los demás, el hablar más de la cuenta, esos son demonios. El demonio del chisme, el demonio de la mentira, el demonio de la borrachera. ¿Cuántos demonios gobiernan nuestra vida? Y muchas veces creemos que con solo ir a misa lo voy a expulsar. No, Señor. No solo basta ir a misa, basta también hacer ayuno. También es necesario hacer oración. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos ayuno, no hacemos oración? Nos cuesta, porque tenemos tiempo para todo, menos para eso. Tenemos tiempo para una fiesta, tenemos tiempo para compartir con la familia, con los amigos, pero no hay tiempo para el ayuno, no hay tiempo para la oración, no hay tiempo para el Señor. Entonces, ¿cómo pretendemos expulsar los demonios de nuestra vida? Por eso es que los demonios siempre nos gobiernan, porque nosotros no somos capaces de expulsarlo, porque nos cuesta colocarnos en ayuno, nos cuesta colocarnos en oración, nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión con Dios. Jesús sube a la montaña a orar. Y luego fíjense algo interesante, ¿no? La palabra de Dios le dice a los discípulos y no solo a los discípulos, le dice a los escribas, gente incrédula, le dice el Señor, ¿no? Jesús les contestó, gente incrédula. A lo primero que le dice incrédulo es a sus discípulos, ¿no? Porque dice, le he pedido a tus discípulos que le expulsen, pero no han podido. Y entonces el Señor le echa ese regaño a sus discípulos, incrédulos, faltas de fe. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia? ¿Cuántas veces vamos a misa? ¿Cuántas veces hacemos oración? Pero somos incrédulos. Nos falta mucha fe. Nos falta creer realmente que el Señor se va a hacer presente en la Eucaristía. Y muchas veces el Señor nos llama a nosotros incrédulos. Muchas veces nos damos golpe de pecho, pero nos cuesta creer en la providencia divina del Señor. Y cuando no creemos en la providencia divina del Señor, cuando no creemos en el Señor, es donde vienen los demonios, por ejemplo, de la amargura. Viene el demonio de las arrecheras, me perdona la palabra que estoy utilizando, de las bravuras. No sé cómo lo dirán en cada uno de sus países, pero en Venezuela es cuando alguien está bravo, está molesto. Entonces entra en esa persona ese espíritu inmundo de ponerse bravo, de ponerse molesto por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque le falta fe, porque le falta creer en el Señor, porque deja que ese espíritu inmundo le gobierne y no deja que sea Dios el que gobierne su vida. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, incrédulos, falta de fe. Y luego también se lo va a decir no solo a sus discípulos, se lo va a decir al papá del muchacho, porque el papá del muchacho le dice, si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Y el Señor le va a decir, ¿qué quiere decir eso de si puedes? ¿Qué quiere decir usted con eso de que si puede? Claro que sí, todo es posible, dice el Señor, para el que tiene fe. Ahora la pregunta es, ¿en qué medida está nuestra fe? ¿Somos hombres y mujeres de fe verdadera? ¿Somos hombres y mujeres de fe sincera? ¿Tenemos realmente fe? ¿Cuántas veces, vuelvo a repetirlo, vamos a misa, hacemos oración, hacemos tantas cosas, pero nos falta fe? Somos incrédulos y el Señor nos reclama hoy esa incredulidad a nosotros. El Señor también nos dice a cada uno de nosotros hoy, incrédulo, falta de fe, sinvergüenza, que comienza la oración y no es capaz de terminarla, que va a la misa y está pensando en otras cosas, menos en que Cristo se va a hacer vivo, presente, real en la Eucaristía, que quiere expulsar los demonios de su vida, pero no ora, no hace ayuno, no hace oración, no va a la misa, no escucha la palabra de Dios porque no tiene tiempo para Dios. Pero no le pase nada, no le suceda nada o no llegue una enfermedad, para que usted vea cómo ahí sí corren a buscar al Señor. Nos volvemos como los fariseos y como los escribas, hipócritas. Ahí sí vamos y buscamos al Señor. Ahí sí vamos a decirle al Señor, ay Señor, ayúdame. Ay Señor, protégeme. Ay Señor, sáname de esta enfermedad. Sí, pero ahora sí porque está enfermo. Pero cuando estaba bueno y sano, no tenía tiempo para Dios, no tenía tiempo para el Señor. Por eso el Señor hoy nos reclama a cada uno de nosotros nuestra incredulidad. Ustedes y yo sabemos si somos creyentes o somos incrédulos.
Usted y yo lo sabemos, cada uno lo sabe personalmente, cada uno sabe si es más creyente o es más incrédulo. En este caso, el Señor le reclama la incredulidad a sus apóstoles y al papá del muchacho. Los llama incrédulos y les dice: todo es posible para el que tiene fe. Esa expresión del maestro, todo es posible para el que tiene fe, significa que debemos abandonar nuestras vidas en manos del Señor, cosa que no hacemos. Abandonamos nuestra vida en las manos del mundo, abandonamos nuestra vida en los placeres del mundo, pero no abandonamos nuestra vida en manos de Dios. ¿Cómo nos cuesta abandonar nuestra vida en manos del Señor? Por eso la respuesta de Jesús, ¿no?, cuando le dice: todo es posible para el que tiene fe. Ahora, debemos tener la actitud del padre del muchacho. Este padre le dice al Señor algo muy interesante y que llama la atención. Entonces el padre exclamó: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Señor, aumentanos la fe. Y creo que hoy es una oportunidad bonita para decirle al Señor: aumenta nuestra pobre fe. Vamos a colocarlo en los comentarios y vamos a decirle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Vamos a decirle al Señor que aumente nuestra pobre fe, porque nosotros sabemos, si le vamos a colocar una medida a nuestra fe, sabemos que nuestra fe es pequeña. No llega ni siquiera a ser como un granito de mostaza, porque si la tuviéramos como un granito de mostaza, dice el Señor, seríamos capaces de mover montañas. Nosotros no movemos nada porque nos falta mucha fe. Nosotros no movemos a Dios porque nos falta mucha fe. Porque cuando una rodilla se dobla, con fe, Dios abre sus manos para derramar bendiciones. Pero Dios no derrama bendiciones porque nosotros ni doblamos rodillas y no somos hombres y mujeres de fe. Nos falta todavía, nos falta mucha fe. Entonces, vamos a ver, según el Evangelio, cuáles son esos pasos que debemos dar nosotros para ser hombres y mujeres de fe. ¿Cuáles son esos pasos que debemos dar? A ver, el primer paso: subir a la montaña. ¿Qué significa subir a la montaña? Significa alejarnos del mundo. No dejar que las cosas del mundo sean las que nos gobiernen. Nosotros nos despertamos en la mañana y muchas veces no nos encomendamos ni siquiera a Dios con la señal de la cruz, sino que dejamos de una vez que las cosas del mundo gobiernen nuestra vida. Todos caemos en esos errores, todos cometemos esos pecados. Dejamos que las cosas del mundo nos gobiernen. Y el Señor nos enseña que para poder aumentar nuestra fe debemos subir a la montaña. Y subir a la montaña significa alejarnos de las cosas del mundo. Hacer silencio, no solo silencio exterior, sino también silencio interior, silencio en nuestra vida. Ese es el primer paso: subir a la montaña. Segundo, hacer ayuno. Hacer ayuno, hacer oración. Hacer ayuno, hacer oración. Es decir, poner nuestras manos en el Señor, confiar en el Señor, confiar en el Dios vivo y verdadero, dejar nuestra vida en manos del Señor, decirle al Señor, darle gracias, pedirle perdón. Es decir, oración diaria, oración constante y ser perseverantes en la oración. Si hoy no has realizado la oración del día, te invito al terminar de escuchar la reflexión del Evangelio para que te unas en oración con nosotros. Busca Padre Eudes Medina, oración del día, y vas a encontrar la oración de este día. Te invito para que te unas en oración. Seamos perseverantes en la oración diaria. Eso hace que nosotros seamos buenos cristianos. Y tercero, hacer la oración del padre del muchacho. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Haz que nuestra fe sea grande. Haz que nuestra fe sea sincera. Vamos a colocar en manos del Señor nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos. Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso que derrame abundantes bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Que estas tres cositas las podamos colocar en práctica constantemente en nuestra vida. Subir a la montaña, hacer silencio, no solo exterior, sino interior. Alejarnos de las cosas del mundo para acercarnos a Dios. Cuando nos alejamos de las cosas del mundo, nos acercamos a Dios. Porque Dios está en lo sencillo. Recuerden aquella parte de la Sagrada Escritura que decía: y sonó un estruendo y pensé que era Dios y allí no estaba. Vino un terremoto y tampoco estaba Dios. Se resquebrajó una montaña, tampoco estaba Dios. Pero vino una brisa suave
y comprendí que allí estaba el Señor. Entonces, de igual manera, nosotros debemos hacer silencio exterior para poder encontrarnos con Dios. Segundo, oración diaria. No olvides hacer la oración de cada día. Y tercero, la oración del padre de este muchacho. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Dame la fe que me hace falta. Nos hace falta mucha fe para estar convencido que el Señor va a salvar nuestras vidas. Que la gracia, que la bondad, que la misericordia del Señor nos acompañe cada día y que podamos ser buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden que estamos realizando una jornada especial para los niños de nuestra parroquia. Si desea hacer donación de zapatos, juguetes, ropa, lo puedes hacer. En la descripción del video está mi número de contacto de WhatsApp. Puedes colocarte conmigo. Dios te bendiga, Dios le multiplique lo que das con generosidad. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. No olviden suscribirse en el canal, no olviden darle me gusta y no olviden compartirlo para que pueda llegar a muchos corazones la reflexión del Evangelio del día de hoy. Que tengas un feliz inicio de semana. Dios te bendiga.